Hace uso de la voz la maestra Alexandra Haas. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, al Museo Memoria y Tolerancia, pues por ser, por existir, por estar y también por ofrecer este espacio para esta conmemoración tan importante del 27 de enero que celebramos o en la que nos reunimos el día de hoy, 28. Muchísimas gracias también a la Secretaría de Gobernación, a Relaciones Exteriores y sus subsecretarios por su presencia esta mañana. A la Agencia de Naciones Unidas, es el Centro de Información de Naciones Unidas, el CINU, y su representante, Giancarlo Suma, que desde hace ya varios meses nos contactó con el interés de coauspiciar este encuentro. Muchas gracias, Giancarlo, por tu presencia y por tu interés. Por supuesto, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que suele también ser coauspiciante de este evento. Desafortunadamente, Luis Raúl González Pérez no nos pudo acompañar esta mañana, pero le mandamos un gran saludo y un agradecimiento. Al embajador de Israel en México, Jonathan Pellet, muchas gracias por estar aquí. También, por supuesto, al señor Moisés Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, y por supuesto, también a Eva Lichstein, muchísimas gracias por tu presencia. Sharon Saga, desafortunadamente, tuvo un contratiempo que no dependió de ella, pero estará con nosotros en un momento y me ha pedido que dé yo la bienvenida. Yo quisiera mencionar a algunas de las personas, no solo las que nos acompañan en el Presidium, sino también las que nos acompañan en el auditorio. Por supuesto, los medios de comunicación que tienen el interés en acompañarnos el día de hoy, también al señor Isaac Chertorivsky, que es el presidente del patronato de este museo, a Geraldina González de la Vega, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, a Mauricio Lulca y a René Dayan del Comité Central. Muchas gracias por su acompañamiento, su presencia y su empuje en todas las cosas que hacemos en contra de la discriminación, a las agencias de Naciones Unidas, sus titulares, sus funcionarias y funcionarios, también a las y los servidores públicos del Gobierno Federal que están aquí, a Janine Otalahora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos, a las y los embajadores, a los miembros del cuerpo diplomático, a las y los representantes de las distintas iglesias. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, organizaciones sociales, periodistas, todas y todos bienvenidos. El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es una de las fechas más simbólicas para la lucha de la discriminación en el mundo. Cada enero recordamos la violencia que vivieron millones de personas por su origen étnico, por su religión, por su orientación sexual o preferencia política, y con ella los extremos a los que se puede llegar cuando la intolerancia y la discriminación se justifican y se vuelven políticas de Estado. Stefan Zweig escribió en los años 30, a propósito del cambio en la percepción de las y los extranjeros en esa época, que antes una persona solo tenía un cuerpo y un alma. Ahora, decía Zweig, también necesita un pasaporte, porque sin él no será tratada como un ser humano. Es escalofriante ver cómo sus palabras tienen vigencia el día de hoy. El fascismo perdió la guerra en 1945. Pero las ideas que lo sustentaron no desaparecieron con su derrota. Los nacionalismos xenófobos, el antisemitismo y la homofobia están recuperando centralidad, ganando fuerza y elecciones en países democráticos en todo el mundo. Las personas migrantes y refugiadas son vistas con sospecha y reservas antes que con empatía y con solidaridad. Por eso debemos recordar el Holocausto como una advertencia de lo que puede ocurrir. Hace ahora uso de la voz el señor Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México, Cuba y República Dominicana, dando lectura al mensaje del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para esta conmemoración. Buenos días a todas y todos. Como ustedes saben, es el día de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, que en Europa muchos llaman del Día de la Memoria. Eso fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso, digamos, es un día que hoy, ayer, el día 27 de enero, es un día que en todo el mundo es ocasión de encuentro, de reflexión, no solo por el pasado, sino por el presente. Yo quiero aquí saludar a todos los compañeros aquí del presidio,
y quiero agradecer a la oportunidad de estar aquí con ustedes una vez más. El tema de este año, por Naciones Unidas, a cada año hay, digamos, elegimos un tema, es recordar el Holocausto. Hay que exigir y defender sus derechos humanos. Los derechos humanos están bajo ataque, están siendo amenazados a nivel global. Estamos viviendo un momento muy complicado en la escena global y la oportunidad de hablar de la memoria de la víctima del Holocausto es también una ocasión, de hecho, de una reflexión sobre el presente. Antes de darle lectura del mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, me permitan solo decir una cosa muy rápida. Hace 2 o 3 días se inauguró en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, una exposición que se llama Para allá del deber, diplomáticos reconocidos como justos entre las naciones, que es una iniciativa promovida por las misiones permanentes en la ONU de Israel, Perú, Portugal. Y es una exposición que nos acuerda del trabajo extraordinario, heroico, que algunas decenas de diplomáticos de varios países del mundo hicieron durante el Holocausto para salvar la vida de la cantidad más grande que podían de judíos amenazados por los criminosos nazis, forneciendo para ellos pasaportes, visas, permisos de tránsito para poder salir de Europa y por tanto poder salvarse. Aquí cerca del museo, delante de la Cancillería, también un busto de Gilberto Bosques, un diplomático mexicano que también fue cónsul en Marsella y que también fue uno de los que permitieron de salvar la vida de niños, mujeres, hombres judíos, familias, permitiéndole entonces una vida en otro lado. Y muchos, prácticamente todos esos diplomáticos lo hicieron contra o a pesar de las instrucciones de sus cancillerías, de sus jefes. Hicieron la cosa cierta, porque su humanidad habló más alto de las órdenes institucionales que recibían. Hoy preferimos muchas veces olvidar esto, pero centenas de miles de judíos y de otros que después acabaron muriendo en los campos de exterminio nazistas, murieron porque los países que después hasta combatieron contra el nazismo y el fascismo, le negaron entrada en sus países. Las fronteras se cerraron contra los judíos. El problema es que las fronteras acostumbran cerrarse periódicamente. Hasta un gran presidente de Estados Unidos, como fue Roosevelt, que después fue fundamental en la lucha contra el nazifascismo, la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, cuando el navío St. Louis llegó en Cuba en 1939, Estados Unidos no le dieron acceso a los judíos europeos que estaban en ese navío, que volvieron a Europa, donde en su mayoría acabaron asesinados en los campos de exterminio nazis. Entonces, lo que es legal no es necesariamente lo que es cierto, lo que es humanamente correcto. Me da mucho gusto estar aquí con el licenciado Encina, la licenciada Marta Delgado, poder reconocer el trabajo que la nueva administración del presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, viene haciendo, cambiando la política migratoria y también de refugio aquí en México. México tiene una gran tradición en esto, de un país de acogida, de cuando, por ejemplo, los veteranos de la Guerra Civil Española, o después, en años más recientes, los que se refugiaron huyendo de las dictaduras de Sudamérica, llegaron a México y México le abrió los brazos. Y muchas gracias. Entonces, en un momento cuando todas las puertas en el mundo, las fronteras se cierran, de demostrar que existen otros caminos para poder enfrentar esa situación. Claro, no se pueden. El holocausto es el holocausto, no estoy haciendo aquí ninguna comparación, pero digamos el principio es, hay lo cierto y hay el errado. Nuestra humanidad y también nuestra capacidad de responder políticamente depende de nuestra capacidad de reconocer lo que es cierto y lo que es errado y hacer lo cierto
a pesar de los riesgos que eso pueda representar. Y ahora tengo el gusto de leer el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en ocasión del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Estimados amigas y amigos, hoy honramos la memoria de los 6 millones de miembros de la comunidad judía que perecieron en el Holocausto y de las otras muchas víctimas del horror y la crueldad premeditada sin precedentes. Este año, la conmemoración llega en medio de un incremento alarmante del antisemitismo. Del mortífero ataque contra una sinagoga en los Estados Unidos a la profanación de cementerios judíos en Europa, este odio ancestral no solo perdura con firmeza, sino que se está intensificando. Somos testigos de la proliferación de los grupos neonazis y de los intentos de reescribir la historia y tergiversar los hechos del Holocausto. Vemos cómo el fanatismo se propaga a la velocidad de la luz por Internet. A medida que la Segunda Guerra Mundial se desvanece en el tiempo y el número de sobrevivientes del Holocausto disminuye, nos corresponde a nosotros extremar la vigilancia. Y como dijo en su día, de manera memorable, el ex gran rabino del Reino Unido, Jonathan Sacks, el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Efectivamente, estamos viendo cómo la intolerancia se asienta en el curso normal de la política, atenaza a las minorías, a la comunidad musulmana, a las personas migrantes y refugiadas, y se aprovecha de la ira y la ansiedad que aflora en un mundo cambiante. Ahora más que nunca debemos unirnos en la lucha por los valores universales y construir un mundo de igualdad para todos. Muchas gracias. Estimado Giancarlo, gracias por compartir este mensaje. Le pedimos ahora al licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, nos pueda compartir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Señora Sharon Saga, directora aquí presidenta del Museo Memoria y Tolerancia, gracias por la invitación y por poder tener la oportunidad de compartir este espacio de nueva cuenta aquí en el museo con los miembros del Presidium, mis compañeras Marta Delgado, Alejandra Haas, el excelentísimo señor embajador del Estado de Israel en México, en fin, con todas y con todos ustedes, con Isaac Chertorivsky, viejo amigo, me da mucho gusto que esté aquí la magistrada Otalora, todo mi aprecio y mi solidaridad, por supuesto, y qué mejor espacio para hacer una reflexión este día sobre la importancia del derecho a la memoria, a la verdad, al respeto, a la diversidad y la necesaria tolerancia que requieren nuestras sociedades en México y en el mundo. El día de hoy rememoramos a las víctimas del Holocausto, uno de los eventos más trágicos y vergonzosos en la historia de la humanidad. Cuando hablamos del Holocausto, nos referimos no solo a la comunidad judía, sin duda la más agraviada por la tragedia, sino además a las comunidades gitanas, las y los testigos de Jehová, los socialistas y comunistas aniquilados por la barbarie autoritaria, las personas lesbianas y homosexuales perseguidos, y en general todas aquellas personas que fueron perseguidas por los fascismos y sus absurdas y criminales políticas de supremacía racial y limpieza social basadas en la ignorancia y en el odio. La evidencia, los testimonios y juicios internacionales sobre lo ocurrido durante el Holocausto impulsaron el desarrollo del actual sistema internacional de los derechos humanos con el fin de evitar que una tragedia de esta naturaleza y magnitud nunca más vuelva a ocurrir. Referencias como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sentado las bases de los principios democráticos de las sociedades modernas con los que México está hoy, más que nunca, plenamente comprometido. Sin duda, se ha avanzado mucho desde entonces en el andamiaje internacional y nacional para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la realidad nos demuestra cada día tercamente que enfrentamos grandes retos para lograr que todas las personas puedan ejercer sus derechos y libertades en condiciones de igualdad.
Más aún, cuando en nuestros días se registra el ascenso de movimientos políticos radicales de corte fascista, ultranacionalistas, racistas y xenofóbicos a nivel internacional, que constituyen una amenaza para los derechos humanos, los procesos de desarrollo y la construcción de sociedades igualitarias y democráticas. Por ello, es indispensable fortalecer las políticas públicas y el quehacer de la sociedad para la protección y promoción de los derechos humanos. La exclusión, la desigualdad social y la discriminación son realidades recurrentes ante las cuales no podemos ser complacientes ni minimizar sus riesgos. Los grupos históricamente discriminados siguen enfrentando serios obstáculos para el gozo efectivo de sus derechos, y muchas de estas restricciones se suelen justificar con la indiferencia institucional o con prejuicios y expresiones de intolerancia y odio de una sociedad en la que anida aún una cultura discriminatoria. Como lo hemos presenciado recientemente ante el arribo de las caravanas migrantes a nuestro país, donde en varias regiones de México se han registrado manifestaciones y discursos de odio, de racismo e intolerancia contra las personas migrantes y refugiadas. Estas expresiones son un llamado de atención urgente para el Gobierno de México y para la sociedad en su conjunto sobre los prejuicios que prevalecen en el imaginario social e institucional, que se traducen en prácticas discriminatorias y también en violencia, cuando en realidad las personas migrantes y refugiadas son personas igual que nosotros, que gozan de los mismos derechos y libertades y que además ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo de nuestro país. México ha abierto sus puertas en diversos momentos de su historia a diversos grupos que han buscado refugio y protección. Muchas de ellas fueron judíos que hicieron sus vidas en este país y lo han enriquecido de múltiples maneras con sus conocimientos y experiencia. La ciencia, el arte, la academia y otros ámbitos centrales de la cultura nacional han emergido de las comunidades migrantes. El Gobierno de México asume y reconoce la deuda histórica que tenemos como país con los grupos históricamente discriminados. Por eso hoy nuestras políticas públicas colocan a estas personas en el centro de nuestras prioridades. La Secretaría de Gobernación ha asumido plenamente este mandato y ha puesto en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos de todas las personas en el eje rector de sus acciones, en especial las relacionadas con las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos y con las personas migrantes y refugiadas. Quiero agradecer y reconocer la generosidad de la comunidad judía por abrir las puertas de este Museo Memoria y Tolerancia, no solo para compartir el recuerdo de quienes sobrevivieron el Holocausto, sino para dar testimonio de otros grupos que han vivido persecución, exilio y exterminio. Hoy más que nunca, frente a los embates crecientes de la desigualdad y el odio, resulta urgente rescatar la memoria del Holocausto. Su memoria nos ayuda a combatir todas las formas de discriminación e intolerancia y a construir un futuro incluyente donde todas las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos, sin distinción de origen nacional o étnico, sin dejar de vulnerar sus convicciones filosóficas, políticas o religiosas, o su condición de género, orientación sexual o su lengua. Mantengamos viva la memoria, hagamos un esfuerzo porque la tolerancia se anide profundamente en la cultura de todas y todos los mexicanos y de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, subsecretario Encinas. Hace ahora uso de la voz la licenciada Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buenos días tengan todas y todos, muy distinguido subsecretario Encinas, maestra Alejandra Haas, distinguido embajador del Estado de Israel, Jonathan Pérez, señor Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, distinguida doctora Eva Lichtstein, presidenta de la Asociación Yad Vashem de México, señor Moisés Romano, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México,
muy distinguida amiga Sharon Saga, presidenta del Museo de Memoria y Tolerancia, muchas gracias por recibirnos el día de hoy en este espléndido recinto. Ningún lugar mejor, señoras y señores, que el día de hoy para estar. También saludo a la magistrada, saludo al director de la ONU en México, a todo el cuerpo diplomático que hoy está reunido aquí para conmemorar el Holocausto. Es para mí un gran honor participar en este evento representando a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Les envío a todas y todos un saludo. Este es un tema del mayor de sus intereses. Durante su gestión como jefe de gobierno apoyó muchísimo los eventos y todas las construcciones de una cultura de tolerancia en la Ciudad de México. Esta es una ocasión solemne que nos convoca casi 3 lustros después en donde se estableció por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2005 el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Pasó mucho tiempo para que esto ocurriera y sin embargo es un hecho que sigue simbrando nuestros corazones y nuestra memoria. No solamente a la comunidad judía. Cuando lo vemos en documentales, en películas, en la historia, cuando leemos los hechos acontecidos en esa ocasión, nos simbra a todos y a todas. Es un hecho que ha violentado a la humanidad en su conjunto y que nos hace recordar y reflexionar colectivamente sobre las acciones que llevaron a la humanidad a verse inmersa en un capítulo de inmensa oscuridad. Ese es el mejor recuerdo que nos puede ayudar a prevenir que crímenes tan lamentables e inadmisibles del pasado se repitan. Es importante que le enseñemos a nuestros jóvenes qué ocurrió, qué pasó y cómo podemos prevenir, porque esto puede volver a ocurrir. Por eso este museo es tan relevante, porque se ha convertido en la sede de esa instancia pedagógica que nos va a poder ayudar a construir nuevos valores que quizás no estemos del todo transmitiendo a las generaciones de jóvenes. Por ello es importante que públicamente rechacemos la negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como un hecho histórico. Este reconocimiento es una forma de continuar la lucha contra la discriminación racial y contra todas las diferentes formas de intolerancia que están proliferando. A 70 años de adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los Estados miembros de la ONU constatamos que su desconocimiento o su menosprecio han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia y la dignidad humana. Lamentablemente seguimos enfrentándonos tanto tiempo después a expresiones y narrativas de odio, de intolerancia, de xenofobia, división, discriminación por temor a aquellos que son diferentes a nosotros, por temor al otro. El extremismo, la intolerancia y la deshumanización se están exacerbando todavía en estos inicios del siglo XXI. Esto es particularmente preocupante en el contexto internacional complejo en el que vivimos, pero también en nuestra coyuntura muy particular de México. Los migrantes y sus familiares que se ven obligados a dejar su tierra natal por muy diferentes razones son blanco de este creciente rechazo. México se ha propuesto defender también esos derechos, los derechos de los migrantes. Se ha pegado al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular que lideró por varios años, 2 años de trabajo la Administración de México y se adoptó en el mes de diciembre pasado en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Aunque nuestro mundo interconectado actualmente propicia un acercamiento entre sociedades, estamos conectados con todo tipo de gente y en todo tipo de momento. Esta interconectividad también está sirviendo para esparcir la intolerancia, el odio, la discriminación, la xenofobia en tiempo real. Este es un elemento que debemos considerar a la hora del diseño de nuestras estrategias para crear una conciencia colectiva sobre la importancia de evitar este tipo de
pues de comportamientos y de ideologías. Es por esto que el presidente de México, el presidente López Obrador, ha decidido guiar su mandato con la inclusión como un eje transversal en sus políticas públicas de gobierno, a fin de que nadie en nuestro país sea discriminado por su etnia, por su religión, su raza, su sexo, su orientación sexual. Nos hemos propuesto en este marco la construcción de una sociedad mexicana más solidaria, pacífica e inclusiva, en la que se reconozca que nuestro patrimonio histórico proviene precisamente de esas diversas culturas que configuran México, desde las culturas indígenas hasta las que nos han traído diversos pueblos que han sido acogidos en México, entre ellos la comunidad judía y muchas otras comunidades a las que México ha dado refugio en su historia. La profundidad del acto que hoy conmemoramos nos sienta a todos juntos para unir nuestros esfuerzos a defender la dignidad inherente a toda la persona humana. Se mencionaba hace un momento que no es posible que uno esté sometido a tener un pasaporte y una nacionalidad para moverse libremente. Es indignante que se muevan más fácilmente las mercancías que las personas en el mundo. Tenemos tratados de libre comercio con múltiples países, pero la libre paso por los países, eso está más que condenado y que regulado. Por eso es importante que reconozcamos también la condición de las mujeres y evitar también la discriminación a las mujeres. El tema de equidad de género también es un tema de discriminación en el que tenemos que tener atención y tenemos que empezar a propiciar las condiciones más favorables para evitar la discriminación a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. Cualquier genocidio como el de la magnitud del perpetrado durante el Holocausto nos obliga a tomar muchas acciones a los gobiernos para trabajar junto con la sociedad, las familias, los medios de comunicación, la comunidad organizada, incluso con la comunidad internacional que tiene sus embajadas en México, para generar una cultura de paz, de tolerancia, de inclusión, de respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Termino diciendo, señoras y señores, distinguido auditorio, que conmemorar hoy a las víctimas del Holocausto es una expresión de memoria, respeto, dignidad y también es una expresión para nosotros, como gobierno mexicano, de la voluntad que tenemos de generar mejores condiciones que nos permitan arraigar estos valores en nuestra comunidad. Por eso en este día solemne nosotros refrendamos nuestra solidaridad con la comunidad judía aquí y alrededor del mundo, así como con aquellos pueblos que han sido víctima del genocidio y otras atrocidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras, subsecretaria Delgado. Ahora Eva Lichstein, presidenta de la Asociación Yad Vashem México, nos dirigirá unas palabras. Decía Elie Wiesel que el ser humano no puede vivir sin sueños, tampoco puede vivir sin esperanzas. Los sueños representan el pasado y la esperanza representa el futuro. Excelentísimo embajador de Israel, señor Jonathan Perel, honorables miembros de todo el cuerpo diplomático, funcionarios públicos y representantes de la comunidad judía, señora Sharon Saga, presidenta del Museo de Memoria y Tolerancia, a quien le damos las gracias por su amabilidad y por siempre ser anfitriona de este evento anual. Muchas gracias. Queridos amigos todos, muy buenas noches. El 27 de enero de 1945, hace exactamente 74 años, el Ejército Rojo liberó el mayor campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en el sur de Polonia. Es por eso que cada año
se conmemora en esta fecha el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, designado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. El Holocausto es un tema muy difundido a nivel mundial. Conocemos cifras, historias, testimonios. Se han edificado monumentos, museos, bibliotecas, centros de estudio. Hay una gran cantidad de películas, de libros, de fotografías y de documentos. Pero todo eso ha sido insuficiente porque la sombra del odio, del racismo, de la xenofobia y del antisemitismo subsiste aún. La sombra del genocidio avanza, se expande y amenaza a numerosas poblaciones en todo el mundo. Desde que terminó el Holocausto, se han perpetrado otros genocidios en diferentes regiones del planeta, como Ruanda, Guatemala, Camboya, la ex Yugoslavia, en fin. Cada año conmemoramos a las víctimas del Holocausto y cada año, mientras lo hacemos, nos preguntamos qué sentido tiene conocer y conmemorar la historia del Holocausto si no somos capaces de impedir que otros genocidios sean perpetrados. Señoras y señores, amigos todos, es indispensable recordar el Holocausto y todos los genocidios perpetrados en la historia de la humanidad. Siempre, pero todo esto no basta. No basta con estudios y conocerlos. No basta con recordarlos. Hay que prevenirlos. Hay que combatirlos. Hay que evitarlos. Por cada persona que muera en el mundo a causa del odio, del racismo, de la xenofobia o del antisemitismo, todos los esfuerzos por conmemorar el Holocausto se vuelven infructuosos. No podemos permanecer indiferentes ante el inminente peligro que corren numerosas de comunidades en México y en todo el mundo a causa de la discriminación y la intolerancia. No podemos permanecer callados frente a la barbarie que subyuga a miles de seres humanos. Hoy en día, porque una de las grandes lecciones del Holocausto es que el silencio y la indiferencia de los justos es tan grave como los crímenes de los perpetradores. Martin Luther King afirmó que nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como el estremecedor silencio de los bondadosos. La designación de la Organización de las Naciones Unidas el 27 de enero para conmemorar cada año el Holocausto solo tiene sentido en la medida en que el recuerdo ayude a impedir cualquier acto de barbarie, porque la memoria histórica no consiste en recordar eventos del pasado, sino en conocerlos, en difundirlos, tanto como sea posible, a fin de mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Sé que todos aquí estamos firmemente comprometidos con la tarea de transmitir a las nuevas generaciones la memoria histórica del Holocausto. Pero si un joven se aproxima y nos pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué le enseñamos la historia del Holocausto a la gente? ¿Y de qué sirve o para qué lo necesitamos? ¿Qué le respondemos? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Yad Vashem es una institución que surgió con el propósito de salvaguardar la memoria del Holocausto perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial a través de 4 instrumentos fundamentales: la conmemoración, la documentación, la investigación y la educación. En Yad Vashem estamos comprometidos con la encomiable labor de educar a las futuras generaciones acerca del Holocausto. Nuestra organización contribuye enormemente a garantizar que el recuerdo por siempre de aquel siniestro episodio llegue al fin y que nunca, jamás se repita. Como presidenta de Yad Vashem México, me honro mucho en participar en esta ceremonia y a nombre de la Asociación Yad Vashem Jerusalén México
Quiero expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a este evento y por la oportunidad de transmitir a todos ustedes nuestra esperanza de que las palabras de reminiscencia se transformen en actos y los actos se transformen en un mundo en el que el Holocausto permanezca por siempre como un oscuro episodio del pasado y nunca como una amenaza de una sombra en el futuro. Y decimos en voz alta, nunca jamás. Muchas gracias. Gracias, señora Listing, por sus palabras. A continuación, Moisés Romano, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, nos dirigirá un mensaje. Licenciado Alejandro Encinas. Perdón. Licenciada Marta Delgado, maestra Alejandra Haas, señor Jonathan Pellet, señor Giancarlo Suma, señora Sharon Saga, doctor Eva Lichtenstein, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, amigos todos, buenos días. Nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto, en este día que ha sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. Este día, como sabemos, se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, liberación que finalmente se logró hace 74 años. Y hoy, muchos años después, increíblemente nos encontramos aquí, en nuestro querido México. Nos encontramos sobrevivientes del Holocausto, varios descendientes del Holocausto y afortunadamente muchos miembros de la comunidad judía de México, ya nacidos aquí, judíos mexicanos, hijos de nosotros, muchos de ellos ya de tercera, cuarta y hasta quinta generación. Y vale la pena mencionar que lo que para nosotros y para nuestros hijos y nietos hoy en día es normal, vivir en paz y con libertades, para algunos de nuestros hermanos judíos en otros países del mundo no ha sido lo mismo. Por todo ello, y tomando en cuenta que se encuentran entre nosotros funcionarios de nuestro gobierno, responsables de cuidar los derechos humanos en nuestro país, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, en mi carácter de representante de la Comunidad Judía de México, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por seguir conmemorando este homenaje a las víctimas del Holocausto, por el trabajo que realizan día tras día, por trabajar en forma coordinada aquí en nuestro país y en otros lugares del mundo. De hecho, estoy seguro que si ustedes hubieran existido en los años 30 y 40 del siglo pasado y hubieran trabajado en equipo como hoy lo hacen, seguro estoy que no hubieran habido tantos muertos. Por todo ello, agradecemos su trabajo, pero en especial que le hayan dado seguimiento nuevamente a la conmemoración de este evento. Y quiero también aprovechar este momento para agradecer especialmente al licenciado Alejandro Encinas, quien en el año de 2005 logró regresar el término de antisemitismo a la ley en la Ciudad de México. Muchas gracias. Las cifras son terribles. En 1933 se estima que había 16 millones de judíos en el mundo y después del Holocausto solo quedaban 10 millones de judíos. 6 millones de personas, hombres, mujeres y niños, personas inocentes, todos ellos fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Hoy en día, después de 74 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, la población total de judíos en el mundo difícilmente llega a 16 millones de personas. Después de tantos años, no hemos logrado igualar la población judía que existía en ese momento. Es por ello la importancia de recordar. Debemos recordar porque cada vez quedan menos sobrevivientes entre nosotros. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo de nuevo en todo el mundo. Debemos recordar porque los negacionistas del Holocausto no se cansan. Y decir nunca más a Auschwitz, nunca más a Bosnia, nunca más a las masacres en Ruanda, Darfur, Rohingya, nunca otra masacre más en Guatemala. Nuestra voz
se la debemos a nuestros antepasados. Hoy tenemos la obligación moral de enseñar a nuestros hijos, pero también al mundo, lo que pasó con nuestros abuelos. Y también tenemos la obligación moral de no voltear la mirada. Esa ya no puede ser una opción. En este foro, como ya lo dije, nos acompañan funcionarios de nuestro gobierno, funcionarios de organismos internacionales, diplomáticos de otros países, amigos y algunos estudiantes. A todos ustedes les pido que nos ayuden a no creer cuando les digan que esto no sucedió, que nos ayuden a no callar, a denunciar, a no voltear la mirada, que nos ayuden a nunca ser pasivos ante cualquier injusticia. Y solo así, juntos, conscientes y actuando todos los días, lograremos un mundo mejor para las siguientes generaciones. En verdad, gracias a todos por compartir el dolor de nuestro pasado, pero más aún, gracias por compartir la esperanza de nuestro futuro. Yo quiero decirles, antes de terminar, y voy a ser muy breve, decirles que espacios como este, como el Museo de Memoria y Tolerancia, son muy importantes para recordar este tipo de tragedias que ha tenido la humanidad. Pero les quiero contar que en una ocasión, viajando con unos amigos en un viaje de negocios, una persona que se dio cuenta que era yo representante de la comunidad judía, me dijo: oye Moisés, ¿por qué siguen recordando año tras año el tema del Holocausto? Yo creo que ustedes deberían dejar esto ya atrás. Afortunadamente hoy son muy bien recibidos en México y en muchos lugares del mundo. La verdad creo que se lastiman solos cada año. Yo la verdad, tomando en cuenta que lo vi que era una buena persona, traté de convencerlo de que estaba equivocado. Y él me dijo: mira, Moy, no me vas a convencer, yo así lo pienso y creo que están equivocados. La verdad, para no complicar la relación con este señor, decidí ya no discutir con él porque la discusión fue un poco acalorada y entonces mejor dije, cada quien que se quede con su pensamiento. Y bueno, terminó el viaje y regresamos a México y resulta que un mes después me habló por teléfono para decirme que quería reunirse conmigo para disculparse. Le digo: ¿de qué tienes que disculparse? Me dijo: la verdad es que estoy apenado contigo porque lo que te dije fue un error. Le digo: con mucho gusto, nos reunimos y resulta que me platicó que en la industria en la que él trabaja, organizaron aquí en este museo un evento donde se reunieron todos los industriales de lo que él produce, que es acero. Y resulta que tuvo la oportunidad de conocer el museo y de entender lo que significa tener espacios como este. Y me dijo: Moy, estoy muy apenado y de hecho quiero que sepas que lo que dije fue un gran error y quiero reparar mi error. Le dije: mira, yo de la única forma como creo que nos puedes ayudar es que seas un embajador más de que esto no puede ocurrir. Y la verdad, por eso, Sharon, te felicito. No sé hace cuánto tiempo pasó, me imagino que debe haber sido hace como unos 2 años, pero es increíble lo que hacen aquí en este lugar todos los días. De verdad los felicito. Y a nuestras autoridades, en verdad les quiero agradecer, porque nosotros como comunidad judía valoramos mucho lo que hacen por nosotros y por todo el país, por todos los inmigrantes, por todo lo que están haciendo, por que las personas, seamos de donde seamos, tengamos el pasaporte que tengamos, seamos bien recibidos aquí en este gran país que es nuestro querido México. Gracias a todos y bueno, pues a recordar, pero también a seguir trabajando en el tema. Gracias, señor Romano Javid. A continuación, el excelentísimo embajador de Israel, el señor Jonathan Peled, hace uso de la voz. Creo en el sol aun cuando no brilla. Creo en el amor aun cuando no lo puedo sentir. Creo en Dios aun cuando permanece en silencio. Anónimo, escrito en una pared de una celda en Alemania durante el Holocausto. Estimado subsecretario de Gobernación, estimada subsecretaria de Relaciones Exteriores, distinguidos miembros del Presidium, estimados colegas, excelentísimas y excelentísimos embajadoras y embajadores, miembros del cuerpo diplomático, presidenta de CONAPRED, presidenta de COPRED,
miembros de la iglesia, miembros de la comunidad judía, queridos sobrevivientes, señoras y señores, Shalom. El Holocausto, la Shoah, desafió fundamentalmente los cimientos de la civilización humana y su carácter sin precedentes marcó para siempre un antes y un después. Hoy, en el 74 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, me presento aquí no solo como embajador de Israel en México y como representante del Estado judío, sino también como hijo de padres que lograron huir de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial y que perdieron una parte menos afortunada de su familia en el campo de concentración de Theresienstadt. Represento a un Estado que fue establecido después de la Shoah para asegurar para siempre la existencia y el futuro del pueblo judío en su tierra ancestral, realizando un anhelo milenario que empezó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y que siguió y que se realizó a pesar de la Shoah. Como se mencionó, como cada año, la ONU define un lema para el Día Internacional del Holocausto. Y en el mundo en que vivimos, con el aumento de discursos nacionalistas, tenemos que cuidar aún más nuestros valores democráticos y proteger los derechos humanos, especialmente los derechos de las minorías, a través de la enseñanza y sobre todo con acciones concretas y definitivas. Muchas veces el mal se manifiesta primero con la discriminación y el antisemitismo, pero nunca termina ahí. Lo que empieza con palabras de odio rápidamente pasa a la quema de libros y vimos qué sucede después. Hoy el Holocausto nos concierne a todos y su historia tiene un mensaje claro para todo el mundo. A pesar de que hemos dejado atrás el siglo en que ocurrió, debemos seguir estudiándolo en todas sus dimensiones. Debemos esforzarnos y aumentar la conciencia de sus razones y concientizar las consecuencias que tuvo. En el último año hemos visto un alarmante surgimiento del antisemitismo en Europa y en Estados Unidos. Recién la semana pasada, el fin de semana pasado, se profanaron el cementerio judío en Thessaloniki, en Grecia. Y esto debe servir como un llamado a la acción para todos. Por el lado positivo, se ha visto en las últimas 2 décadas un considerable aumento en la participación de países, gobiernos y actores no gubernamentales en la difusión objetiva de este acontecimiento histórico y en la promoción de la tolerancia. La semana pasada se promulgó en Estados Unidos una ley aprobada por unanimidad por el Congreso en nombre de Elie Wiesel, denominada Acta de Prevención de Genocidio y Atrocidad, GAPA. Esta ley establece que la política de los Estados Unidos considerará la prevención del genocidio y otros delitos de atrocidad como un interés de seguridad nacional y una responsabilidad moral. La ley también contempla la capacitación de oficiales de servicio de exterior en la prevención de conflictos y atrocidades. Aquí en México también evidenciamos un compromiso y una labor que se manifiesta en la ley contra la discriminación y el racismo, incluyendo también al antisemitismo como delito federal, así como en la tarea de la CONAPRED y de COPRED, y de hecho que esto siendo el tercer año consecutivo que la Secretaría de Relaciones Exteriores organiza un evento de este índole aquí, sino en la Secretaría, sino aquí en el museo. Tenemos que seguir con estos esfuerzos en un entorno cada vez más polarizado aquí en México y en muchos países del mundo. Nuestro compromiso debe ser recordar a las víctimas que perecieron, respetar a los sobrevivientes que todavía viven con nosotros y reafirmar la aspiración común de la humanidad por el entendimiento mutuo y la justicia. Albert Einstein dijo que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellos que se sienten a ver lo que pasa. En el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén
hay una avenida dedicada a todos aquellos que no se sentaron a ver lo que pasa. Hoy, en esta avenida, llevamos los nombres de más de 26,000 justos entre las naciones que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto. Y cada uno de estos nombres también lleva un árbol de la vida en memoria por su gran valentía y su compromiso a la humanidad. Su ejemplo nos obliga a combatir la indiferencia, la apatía y el silencio, y alentarnos a levantar la voz y tomar acción contra toda forma de discriminación, racismo, xenofobia y antisemitismo. Muchas gracias. Le pedimos a la señora Sharon Saga Mograbi que por favor nos dirija el mensaje de cierre y clausura de este evento. ¿Por qué es necesario tener un día para recordar algo? Es incuestionable que es mejor obligarnos a recordar que apostar a que lo haremos sin ningún mandato. No hay duda que uno de los riesgos que enfrentamos como humanidad es la fragilidad de nuestra memoria colectiva. Cómo el tiempo puede borrarlo todo, incluso un crimen tan atroz y devastador como es el Holocausto. Después de casi 8 décadas de lo ocurrido, nos hacemos esta pregunta. ¿Nos encontramos mejor como humanidad? ¿Hemos aprendido algo? Veo ahorita a los sobrevivientes frente a mí, cada vez menos los que acuden a la conmemoración. Veo las lágrimas de la señora Eva. Sin duda ella nunca se le va a olvidar. A su hermana, a Dolly, a la hija del señor Daniels, a la esposa del señor Bedrich, a Luis Opatovsky, porque lo vivieron en carne propia. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Realmente estamos haciendo esa contraparte de lo que hacen los enemigos, los perpetradores, que tienen esa voz tan fuerte, esa voz de discursos de odio? Los estamos contraponiendo con nuestras acciones, con nuestra reflexión, con nuestra fuerza. Yo sí creo en la bondad del hombre, sí creo que hemos avanzado, creo que estas 8 décadas nos han enseñado mucho. Y cada vez que veo entrar jóvenes al museo y salir decididos a hacer algo, a cambiar una pequeña acción, a las voluntarias que siguen viniendo al museo día a día después de 15 años, creo que eso nos hace saber, nos hace sentir que tenemos fuerza, que tenemos ganas, pero que tenemos que ser mejores mensajeros. Nuestro mensaje debe de llegar más fuerte, no con palabras que se disuelven en el aire, con acciones, con fuerza, con ganas. Por este día, por los sobrevivientes, por los que ya no están, demos esos pasos cada vez más fuerte. Muchas gracias por este día, muchas gracias por esta mañana.